Seguimos con Mario Weinfeld, periodista, escritor y autor, ahora Nobel autor, ¿no? Nobel autor de Kirchner, El tipo que supo, el libro que se acaba de presentar, que acaba de llegar a las librerías y que anda muy bien. Ahora, Mario, bueno, hablamos sobre distintos hechos, hay muchísimos para hablar sobre, bueno, las cosas que hizo el kirchnerismo, pero vos planteás y apelás al personaje de la pelirroja y del académico sueco para hablar sobre la impostura con la que se denosta permanentemente al kirchnerismo, ¿no? Y planteas algunas de esas imposturas que supuestamente hizo el kirchnerismo para ocultar lo único que quería hacer, según el relato al día de hoy, que es robar. No, solamente fue para eso. En esas cosas que te sorprendieron del kirchnerismo, ¿cuáles son los hechos que realmente fueron inesperados en el proyecto que finalmente gobernó durante 12 años la Argentina? Considero que hubo muchos, pero por mencionar algunos muy fuertes. Por ejemplo, el primero, el cambio de la Corte. Era una necesidad. Eduardo Duhalde había cabildeado con eso porque lo habían provocado fuertemente en un fallo con el Corralito y no tuvo fuerzas, no pudo hacerlo. Kirchner en un momento decidió enfrentarlos con el potencial inmediato que tenía a poco de haber asumido, porque eso había pasado, no me acuerdo la fecha, pero pocos meses, digamos. Decidió enfrentarle, hacerlo juicio político y consiguió los enfrentó. La Corte tiene en principio un grado de estabilidad importante, tenía que pasar por el Senado, tanto que varios de ellos se asustaron, digamos, hicieron la cuenta y renunciaron. Algunos asumieron el juicio político y fueron derrocados. Y Kirchner cambia a Julio Nazareno, que entre los muchos impresentables de la corte menemista era tal vez el más impresentable, por Raúl Eugenio Zaffaroni. Y eso yo lo sigo pensando, a mí no se me ocurría en la impunidad de un café donde uno es voluntarista, utopista, dice que el gobierno tiene que cambiar la corte, eso lo decíamos todos. Uno lo había escrito, está de acuerdo, inclusive había estado de acuerdo cuando Duhalde lo intentó hacer y su gente lo intentó hacer. Tiene que sacar. Ahora dicen, ¿vos vas a poner a Zaffaroni? No. Pues Zaffaroni es el más garantista de los garantistas, es una figura odiada por la derecha, y a la vez era y es un jurista de primerísimo nivel, una figura que tiene un rango académico nacional e internacional enorme. Y Kirchner, Néstor, prácticamente no lo conocía y lo elige por perfil. O sea, elige quién es el que es muy garantista, el que es de gran nivel y el que molesta a la derecha. Y lo pone. Y esa es una jugada de una dimensión asombrosa. Todo lo del canje de deuda también es asombroso. Y la política de derechos humanos, que en alguna medida sustentaba, hay algo que se dice que eso era un negocio electoral bárbaro. Ahora, que eso facilitaba conseguir votos y que se hacía para eso, porque con eso se blanqueaba, se limpiaba, conseguía apoyos y demás. Eso nunca fue cierto en términos... Nunca fue una causa popular, no, la verdad. Claro. Bueno, nosotros que estamos en páginas desde el origen prácticamente... Nosotros lo sabemos, y si hay algo que lo comprueba es la trayectoria del Frepaso y de la Alianza, que no hicieron el menor movimiento en eso. Y dentro del Frepaso, ciertamente hubo una división entre lo que podemos llamar su conducción y lo que eran muchos de sus dirigentes, como Alfredo Bravo, como Juan Picafiero y como muchos otros, que luchaban muy firmemente, digamos, inclusive por la anulación de la ley de obediencia y punto final, por su inconstitucionalidad, por su anulación y demás, por de alguna forma rearmar los juicios. Pero en los cálculos del Frepaso no estaba eso se veía como que ahuyentaba votos de clase media, como que generaba divisiones en sectores a los que una coalición, digamos, razonablemente moderada o progresista en su borde, como era la Alianza, quería convocar. O sea, que era mal negocio, que era piantavoto. Cuando Kirchner decide hacer eso, en verdad, y cuando se compromete en esa medida, para mí no está determinando un nivel de apoyo gigantesco como, digamos, que venían fáciles aparte. Y lo que hay, otra cosa que hay, que yo, esto bromeo con la cuestión del sueco y demás, entonces hay gente que se pregunta, y yo lo comento, y tengo cita de personas que han estudiado más el caso y demás, hay quien comenta, ¿cómo puede ser que los organismos de derechos humanos se adhirieran
al kirchnerismo. ¿Y cómo no va a ser que un grupo de interés que defiende determinadas banderas no adhiera al gobierno que la consagra? Es una estupidez. Sí. O sea, es decir, el movimiento de derechos humanos pedía la anulación, juicio y la anulación de la ley de impunidad y juicio y castigo a los culpables. Lo pedía todo el tiempo, no le daban ni bolilla. Ahora se dice, qué bien se llevaban todos los movimientos de derechos humanos con los gobiernos. No los recibían, se llevaban bárbaros. No los recibían, no les hacían ningún caso, digamos, no receptaban sus reclamos, es decir, casi no los escuchaban. Y de pronto encuentran un gobierno que levanta todas sus banderas. Listo. En general, en otros países son un poco menos hipócritas que en la Argentina, y los norteamericanos muy típicamente, y analizan mucho cómo los grupos de interés se alinean con los partidos y aún con, por ejemplo, legisladores, diputados o senadores, representantes o senadores que representan sus intereses. O sea, el lobby de los productores de maní vota al senador que apoya las leyes protectorias de la producción de maní. Es una obviedad. ¿Y cómo no lo van a hacer? Como tales, después tendrán otros valores y otras ideas, todos los tenemos. Pero es obvio, los sectores industriales se recuestan en la figura de tal lado, etc. En este caso, digo, la opción por los derechos humanos fue una opción muy fuerte, que no llevaba aparejada una receptividad electoral enorme, como por ahí en cierta medida sí llevan las cuestiones de beneficio económico o ascenso social de muchas personas. Pero para mí, lo que me sorprendió de Kirchner fue la política de derechos humanos en general, su gran decisión. La decisión en materia de canje de deuda, que uno lo tiene que también pensar, yo no soy un especialista en esto, pero uno puede consultar, hablar con gente que sabe y demás, no solo fue un gran canje, sino que no solo se consiguió una quita fabulosa, sino que se consiguió, es decir, Kirchner peleaba con un escarbadiente contra quienes tenían bombas atómicas. O sea, Kirchner no tenía Estado detrás. El Estado argentino era una calamidad. Yo recuerdo, lo digo muy a la pasada, pero es cierto, se dudaba en el propio gobierno, en el propio equipo económico, si el gobierno podía armar el dispositivo mínimo informático claro, y el cambio de bonos. Para manejar el canje de bonos. Claro. Que dicho que yo no entiendo nada, pero que en definitiva ahora. Pero el Estado argentino era una calamidad. Entonces, esas decisiones tan drásticas, esas iluminaciones que tuvo Kirchner, realmente para uno fueron sorprendentes. La otra cosa que me sorprendió con franqueza, y en la que uno dice, y ahí sí que uno se equivocó, es que después de la derrota con el voto no positivo de Cobos y la derrota electoral de 2009, para mí el gobierno estaba perdido, estaba muy debilitado para el 2011 y lo menos que tenía que hacer era retroceder algo y buscar coaliciones o alianzas o acuerdos más conservadores, básicamente con el radicalismo, me parecía a mí, y la decisión de Néstor Kirchner y de Cristina fue totalmente diferente, vamos a ir por todo. Kirchner dijo en ese momento, esto parió, del conflicto con el campo, dijo, esto parió el gobierno de Cristina. Y uno no quiere avanzar con esa metáfora, pero decía, pero está equivocado, porque el gobierno de Cristina nació mal, nació herido. Y él veía, ahí en algún caso, él y Cristina también vieron algo, vieron que había cambiado el cuadro de adhesiones, que se sumaban nuevas militancias, que había una oportunidad. Insisto en esto. Ahí fue cuando, en realidad sacaron las iniciativas más progresistas, ¿no? La asignación universal por hijo por decreto y impulsaron la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y la Ley de Matrimonio Igualitario. Y la Ley de Matrimonio Igualitario que él militó particularmente, ¿no? Totalmente. Y ahí, claro, justamente lo que había que hacer, bueno, buscar nuevas, ahí en realidad lo que se hicieron fue buscar coaliciones específicas, no ya la gran coalición política como la transversalidad o la concertación, un armado básicamente político y básicamente electoral, digamos, con proyecciones, sino coaliciones específicas en función de algunas cosas. Y si uno recuerda bien, eso casi no lo menciona. En el libro, bueno, uno no menciona todo. Muchos de los partidarios de la ley de medios y muchos de los partidarios de la ley de matrimonio igualitario estaban timoratos en llevar la ley al Congreso, porque pensaban que era un mal momento político y que se podía perder. Estaban a favor, sin ninguna duda, pero ahí los arrastró la decisión de Néstor y de Cristina. O sea, de ir y decir, bueno, este es el momento después de perder el conflicto en el campo, después de perder las elecciones del 2009, ahí vas a ir a una disputa tan tensada en la Argentina como es matrimonio igualitario. Y Kirchner decía, sí, porque vamos a ganar. Uno lo miraba.
Más por algo presidente, decíamos. Claro, sí. Ahora, también en esas cosas que vos decís que ni los periodistas, ni los analistas, ni los Sí. opositores vislumbraban, fueron las manifestaciones populares que se dieron, ¿no?, durante el kirchnerismo. El Bicentenario fue, Sí, creo que, la seguro. expresión máxima de esa participación. Y después la muerte de Kirchner también mostró ese actor político en un esplendor que los opositores, digamos, con una mezquindad todavía rayana en el oscurantismo, negaban, ¿no? No querían ver la gente que había habido en la calle. Sí. No podés discrepar con eso, pero negarle el hecho es absurdo. ¿Y eso crees que... ¿cómo impactó en el kirchnerismo esas manifestaciones populares? Creo que en alguna, por supuesto, el hecho del fallecimiento de Kirchner es sorprendente, es prematuro en términos de su edad y su condición, es doloroso y es doloroso en cualquier sentido, y es una pérdida como capital político, es evidente, una figura de ese nivel no se reemplaza, ni su ausencia es irrelevante, ni mucho menos. A la vez, si el proceso de movilización y demás se venía construyendo, lo que me parece que permitió visualizar primero el Bicentenario a su modo en una fiesta, digamos, que el kirchnerismo se rebuscó muy bien para hacerla no especialmente sectorizada, no especialmente facciosa, digamos, no muy abierta, es decir, una fiesta popular donde hubo una concurrencia muy grande y se demostró que había un sector importante de la sociedad que no estaba dispuesto a vivir enfrentado o polarizado, que no estaba solo nutrido por el antagonismo político. Y la presencia en el fallecimiento de Kirchner lo que muestra, bueno, es lo que produce el hecho de lo irrevocable, que es, bueno, muchas personas en ese momento pensaron lo que siempre se convoca a pensar cuando hay elecciones. ¿Dónde estaba yo en 2003? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué pasó con mi vida? Este hombre tuvo mucho que ver. Yo voy, agradezco y saludo. Y se produjo realmente una respuesta popular muy inesperada. Cuando a una figura, a un presidente que le costó su tiempo conseguir movilizaciones a su favor, digamos. O sea, que se tomó unos años, le fue costando y demás. Y ese agradecimiento que tuvo, que en esos casos aparte no importa el número de las personas que tuvieron, él tuvo una despedida como las que tuvieron Evita y Perón. No importa si fueron 4 más, 1000 menos, 500.000 más o menos, no importa. Tuvo un agradecimiento popular enorme en una jornada en la que también, creo yo, también el kirchnerismo encontró una modalidad de saludo, de despedida formidable en lo que, mal dicho, uno podría llamar la escenografía, o sea, la forma en que estaban comunicadas la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, la posibilidad de entrar de las personas, la naturalidad con que discurrían. Quienes trabajamos ahí vamos, es decir, yo conozco más la Casa de Gobierno que el 99,9% de los argentinos. Conozco sus paseos, es decir, que cualquier persona se hiciera dueña de ese lugar y lo recorriera como tal cosa, y uno veía, estuvimos juntos ese día, ¿no? Un rato, uno veía algunas personas que inclusive pasaban y preguntaban dónde está el patio de las palmeras, con el interés de alguien que no había entrado nunca y no volvería a entrar. Produjo ahí, claro, ahí se patentizó un grado de adhesión construido con la obra. Ese grado de adhesión no era el culto a la personalidad, que Kirchner aparte era una figura difícil para el culto a la personalidad, porque era, no tenía lo que uno llamaría un carisma físico, ni en su elocuencia, ni nada. Yo creo que sí tenía, si uno toma la palabra carisma en su sentido más técnico, un carisma de realizador. Él se había consagrado por sus obras. O sea, él había construido su legitimidad a través de sus obras. Y en ese momento, bueno, se condensó todo eso que luego se expresaría muy vivamente en el voto de 2011. Ahora, y para cerrar, en el epílogo haces alusión al tema de la corrupción que se plantea como, digamos, como invalidante de todo lo que significó el kirchnerismo. ¿Qué lugar le das vos al tema de la corrupción en el análisis de un proceso político? Por suerte o por lo que fuera, quienes escribimos cotidianamente podemos decir, bueno, que me revisen los archivos. Yo hace muchísimos años escribo cotidianamente sobre política, como soy obsesivo puedo decir, escribo durante muchas semanas al año, escribo 3 notas por semana, debo escribir 100 por año.
que me revisen a ver si en algún proceso político anterior al kirchnerismo que hubo, yo dije que la corrupción era lo más importante. Y doy ejemplos. Yo estuve en contra de la privatización de YPF en la época del menemismo. Y siempre dije, fue peor la privatización que la plata que sin duda recibieron diputados y senadores menemistas. Y digo más, en mi paladar, que tengo una historia peronista, fue peor que cantar la marcha peronista que la guita que recibieron. Fue más insultante, más desacreditante de la política y de la tradición. Yo sé, aunque los tribunales decidieron omitirlo y no considerarlo no aprobado, yo sé que hubo coimas en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral. Siempre pensé que fue peor la ley de reforma laboral que las coimas que los adornaron. En el mismo sentido, creo que las políticas públicas realizadas por el gobierno son los que signan todo. ¿Por qué hay personas que en este momento todavía reponen al menemismo? Porque le fue mal como sector, porque le fue mal como estamento, porque le fue mal como industria, porque le fue mal como ciudad que se desmantelaron. Dicen, el menemismo no me gusta por la causa IBM Banco Nación, la cual hemos escrito torrentes de tinta, y está bien que se escriban, porque también me quiero anticipar a eso. No estoy diciendo que la corrupción sea nula, no estoy diciendo que el hecho de que la haya siempre la valida, no estoy diciendo que no corroa el sistema político y no estoy diciendo que no sea peor, primero, que no sea peor la de los funcionarios que la de los particulares que les pagan, como establece el Código Penal, que los pena más a los funcionarios. Ni estoy diciendo que no sea grave para el sistema político y para el sistema democrático. Lo que estoy diciendo que para mí no es el núcleo de análisis político. Lo que propongo en este texto, hablo páginas y páginas, hablo del ALCA, hablo de la política internacional, hablo de la ANSES, hablo de las leyes laborales, hablo de la ley de matrimonio igualitario, hablo de la ley de medios. Eso es una obra de gobierno. Voy a decir una cosa más rápida, pero que me parece clara. Cuando llega Mauricio Macri al gobierno, ¿qué hace? Cambia el esquema de retenciones, que era uno. Devalúa la moneda, produce despidos y destruye la ley de servicio de comunicación audiovisual y empieza a avanzar sobre la política de derechos humanos. Esas políticas importan, entonces, porque llega un gobierno de otro signo y enseguida se le va encima. Bueno, un placer, Mario. Bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, esta semana tuvimos el lujo acá de tener a Mario Weinfeld, Nobel escritor de Kirchner, el tipo que supo. Y bueno, nos vemos la semana próxima, como todos los jueves, acá por QM Noticias.